Hay mucho que hacer. El problema del cambio climático es que hablamos de... es un tema transversal. Hablamos de energía, de transporte, de moda de vida, de modelo de crecimiento. Entonces es algo muy global. Y también hablamos de... Es un tema para todos y para cada uno. Y entonces, tu segunda pregunta es que una agencia de cooperación, si una agencia de cooperación puede trabajar con las ciudades, con instituciones o con las familias, por ejemplo. Hay un tema de nivel de trabajo. Al nivel del país, claro que una agencia como la agencia francesa tiene que trabajar sobre la política global de un país, la ley de transición energética, hacemos mucho para acompañar esta política, la política forestal, la política de transporte a nivel del país, es algo que podemos hacer y que hacemos, sino a nivel de los estados o de las ciudades. Hay mucho que hacer con las ciudades, que es un tema importante, es un actor importante del clima. El asunto, por ejemplo, aquí en México, es que las agencias de cooperación no pueden trabajar directamente con las ciudades porque la Constitución no permite un financiamiento internacional captado por las ciudades. Entonces, hay un tema. Sino otro tema es con los actores rurales. Hay un tema que es también al nivel de la cooperación internacional, un tema de mutualización de las acciones. No podemos trabajar con cada pueblo o municipalidades de zona rural. Entonces, lo que hacemos, tenemos un proyecto que nos parece importante en el estado de Jalisco, es de hacer una junta de municipio y de trabajar con una junta de municipio que tiene algunos intereses. Voy a concluir. El primer es que podemos trabajar con un impacto más fuerte porque hay una escala un poco más grande. Segundo, que es el ritmo político, que es muy rápido en muchos países y especialmente aquí en México. No podemos hacer un programa sobre el medio ambiente, sobre el clima, en 3 años. Tenemos que tener un plazo de 10, 20, 30 años y no podemos implementar un programa en un contexto político con este ritmo. Entonces, hacer en las zonas rurales una junta de municipios con una oficina administrativa técnica que puede superar el ritmo político, permite hacer acciones que tienen un sentido. Y al nivel de las ciudades, y voy a concluir, tenemos en muchos países, en Francia en particular, una experiencia que nos parece interesante, que son agencias de ordenamiento que pueden implementar un proyecto de urbanismo, por ejemplo, que va a superar también el ritmo político de la ciudad. Y es una agencia, como una agencia que es una institución, que no es una institución política, que puede financiar a partir de la captación de la plusvalía del proyecto, un proyecto de urbanismo que tiene que ver con el cambio climático. Quizás después podría continuar con estas ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por las respuestas. Creo que fueron muy valiosas. Creo que este es mejor, ¿no? Perdón. Bueno, yo dejé mi presentación para esta segunda pregunta. Soy Eduardo Piquero, yo trabajo para México CO2, es la plataforma mexicana de carbono, la plataforma de la Bolsa Mexicana de Valores para la generación de mercados ambientales en México.
Precisamente nacimos como un proyecto de cooperación sur-sur de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La mamá del proyecto es Dolores Barrientos, que está aquí también. Nacimos a partir de introducir prácticas que ya sean muy comunes en países desarrollados, pero también en países en vías de desarrollo. La cooperación sur-sur creo que cada vez adquiere más relevancia a la hora de compartir experiencias, dada la proximidad de ciertos países, de sociedades que tienen prácticas similares y por supuesto del mismo idioma que en muchos países de América Latina es el mismo, la gran mayoría. En ese sentido, las próximas preguntas son: ¿cuáles han sido los logros más importantes de los proyectos de cooperación sur-sur en materia de cambio climático de sus agencias o cuáles creen que pueden llegar a ser en el futuro? ¿Y qué oportunidades y retos también encuentran a la hora de desarrollar proyectos con entidades subnacionales, con ciudades, con provincias, con estados? Si les parece, comenzamos otra vez por Leo. Muchas gracias. Primero, quisiera indicar que hay un importante nivel de cooperación nor-sur que existe en la región, y eso es claro. En términos del panel tenemos a Agence Française de Développement, JICA, USAID, Alemania, JICE. Eso es el primer punto. Segundo, hay un importante nivel de cooperación triangular. Yo quisiera mencionar eso también porque a nivel triangular yo puedo decir de Uno Ambiente, PNUMA, tiene ahora o en el pasado esfuerzo triangular con países en la región, con cada una de las agencias aquí. Dos, el tercer punto, en términos de cooperación sur-sur, estamos muy afortunados en nuestra región porque tenemos una cantidad importante de países de renta media con mucha experiencia y conocimiento en el área de desarrollo sustentable, en cambio climático un poco también, y en otras áreas, reducción de la pobreza, desarrollo económico. Y por eso tenemos las condiciones de compartir esa experiencia y conocimiento. En nuestra región hay importantes acciones en este área. Por ejemplo, Brasil está dando un aporte importante no solamente a otros países en nuestra región, pero también en países en África. México también, a través de Amexid y otras acciones bilaterales, está haciendo. Chile también. Entonces, y hay otros. Entonces, existe una cantidad de importante esfuerzo en cooperación sud-sud y en particular con los países más avanzados en la región. En términos de áreas importantes de trabajar en cooperación sud-sud, yo quisiera mencionar dos áreas que son fundamentales. El primero es en la parte del sector financiero. El presidente acaba de mencionar el trabajo que Uno Ambiente ha hecho en el caso de México. También estamos haciendo esfuerzo en términos de enverdecer el sector financiero en muchos países a nivel mundial, en nuestra región, en varios países. Pero eso significa ¿qué? Significa dos cosas. La primera es que dentro del sistema financiero, que incluye las bolsas, que incluye seguro, que incluye inversión, que incluye bancos, ¿cómo se pueden enverdecer su operación? Eso es el primero. Un minuto. El segundo es cómo ellos pueden orientar financiamiento hacia proyectos de desarrollo sustentable. Y eso es importante porque hay barreras importantes que hacerlo más difícil para que los que necesitan financiamiento para inversiones verdes, para inversiones de cambio climático, no tienen la posibilidad de recibirlo por varias razones. Una razón es que no hay proyectos viables. Segunda razón es porque el sector financiero no tiene la capacidad aún ahora de determinar los riesgos para proyectos de inversión. Tercero es que la inversión que hacen los bancos son de periodo de 1 a 3 años.
pero proyectos de inversión son 5, 10 y 15 años. Entonces son barreras importantes. Ahora voy a ir rápidamente a unos retos, no puedo mencionar el otro área de trabajo, pero voy a ir rápidamente a áreas de retos y barreras y oportunidades. Primero, en términos de retos, el problema entre los niveles, articulación y manejo de esto entre niveles federal, provincial, municipal. Eso es un reto importante. Segundo, el reto es el problema entre todas las instituciones nacionales. Es un reto importantísimo. Otro es el problema de capacidad. Necesita fortalecer las capacidades. El otro es el enfoque, porque la adaptación, por ejemplo, es enfoque de sostenibilidad y planes de desarrollo, pero adaptación basado en ecosistemas permite integrar el criterio de sustentabilidad en las políticas nacionales. Esos son retos. Oportunidades, quisiera mencionar algunos. Financiación. Tiene que tener sistemas nacionales en que hay fondos revolventes para apoyar los que quieren invertir en proyectos de desarrollo sustentable, de proyectos verdes, para que tengan acceso a esos fondos. Y se pueden hacerlo a través de, por ejemplo, si se tiene impuestos aparte, una parte puede ser para esos fondos y pueden continuar y sobrevivir sin más ingreso. Eso se pueden hacer con combinaciones de dinero internacional, dinero de bancos de desarrollo sustentable, dinero nacional. Entonces, si no tiene esa disponibilidad para que el sector privado, para que un ciudadano pueda tener un préstamo para hacer esfuerzo en esta área, no vamos a poder alcanzarlo a nivel nacional y a nivel local. No quiero hablar más porque ya pasé mi tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que compartimos la apreciación de que la cooperación sur-sur juega un papel muy importante, y en este contexto es también que el gobierno alemán da mucha importancia a esto. Y tenemos varios proyectos, enfoques para realmente contribuir a fortalecer esto. Uno, por ejemplo, ya mencionaste a MEXIT, el fortalecimiento de agencias de cooperación, no solamente a MEXIT en México, pero en otros países que son actores muy importantes de cooperación sur-sur, de cooperación triangular. El otro son proyectos concretos de cooperación triangular con diferentes países de América Latina, con México, Perú, Brasil. Implementamos diferentes proyectos sobre todo en otros países de América Latina, pero igualmente se podría considerar proyectos en otros países del mundo. Creo que Brasil ya hace mucho, por ejemplo, en África, y creo que es la chance de practicar de manera muy concreta o de implementar de manera muy concreta estos proyectos. Y, por ejemplo, Alemania también tiene un fondo para apoyar estos proyectos de cooperación triangular. Y el otro es, países avanzados, por ejemplo, en temas de cambio climático, también juegan un papel como, de cierta manera, un puente. Por ejemplo, a través de diálogos. Allá en México hay mucha experiencia de compartir la experiencia que hay, por ejemplo, en la elaboración de los NDCs, en la implementación a otros países de la región, y es también algo que vemos muy importante para poder replicar las experiencias, para tener un cierto outreach, transferencia realmente de estos impactos, y de esta manera también poder potenciar estos impactos. Quizás para hacer la puente a la segunda pregunta, que es un poco diferente, creo que el desafío es un poco, el riesgo es que proyectos de cooperación triangular pueden ser a veces muy específicas, muy concretos. Concreto es bueno, pero quizás demasiado aislado, ¿no? En este contexto, esto puede ser también un reto en la cooperación con gobiernos locales que pueden ser
proyectos demasiado pequeños, demasiado aislados y bueno, ya se mencionaron estos diferentes niveles de la cooperación regional, de la cooperación global, a la nacional, a la implementación, y en esto obviamente los gobiernos locales juegan un papel importante, pero el reto o la necesidad siempre es de vincularlo con un intercambio de experiencias o también con la política nacional. Muchas gracias. Me parece que todos concordamos en que la cooperación sur-sur es muy importante, y no solamente, lógicamente, para las acciones de cambio climático, sino también para todos los temas del desarrollo. La FAO cuenta actualmente con una estrategia específica de cooperación sur-sur e impulsa la cooperación sur-sur y lo que usted mencionó, la cooperación triangular. Tenemos un mandato de colocar en todos los proyectos de cooperación técnica recursos específicos para promover cooperación sur-sur y cooperación triangular. Dos ejemplos interesantes me gustaría citarles de la cooperación sur-sur dentro de nuestros programas de desarrollo. Uno es la estrategia de cooperación sur-sur para fortalecer la gestión de riesgos de los países del Cono Sur frente al cambio climático, en donde el objetivo es hacer esta cooperación sur-sur buscando que países con más desarrollo transfieran sus experiencias y conocimientos hacia países con menos desarrollo, y también actualmente estamos diseñando con los países centroamericanos el plan para la generación de resiliencia en el corredor seco centroamericano, el cual se va a implementar sobre la base de cooperación sur-sur, cooperación triangular y también la cooperación para el desarrollo tradicional. Me parece, sin embargo, que para contestar la primera parte de la pregunta, que aún es muy temprano para tener una evaluación regional de la cooperación sur-sur en el marco del cambio climático, con conclusiones que puedan ser confiables. No obstante, a pesar de que no podamos hacer una evaluación, creo que todos estamos seguros de lo valioso que es la cooperación sur-sur para los temas de cambio climático, y de esta manera estamos procediendo. Eventualmente una evaluación más adelante nos podrá dar señales de cómo fortalecer la cooperación sur-sur en temas de cambio climático, que es la que estamos haciendo en este momento. Hemos visto, no obstante, en relación a la cooperación sur-sur, que hay ciertos arreglos legales e institucionales en algunos países que aún no permiten un flujo fuerte, dinámico y oportuno de acciones de cooperación sur-sur. No todos los países tienen mecanismos institucionales, marcos legales que les permita trabajar en procesos fuertes, dinámicos y de manera oportuna, como se necesita con la cooperación sur-sur. Yo creo que ahí hay un gran espacio de trabajo. Con relación a la segunda parte de la pregunta, que hace referencia a la cooperación a nivel subregional, me voy a permitir mencionar desde mi punto de vista tres oportunidades que nacen ahí. La primera es que los gobiernos subnacionales están mucho más cerca de los beneficiarios de la cooperación, y por lo tanto los gobiernos nacionales tienen una mayor sensibilidad sobre las necesidades de estos beneficiarios. Por otro lado, en países donde hay procesos más avanzados de descentralización, hay varias competencias relacionadas con temas ambientales que ya están bajo la tutela de los gobiernos subnacionales, como por ejemplo la gestión ambiental, el ordenamiento territorial, la gestión de los bosques, entre otros, y esto facilita mucho el poder desarrollar una cooperación directamente con los gobiernos subnacionales. Y algunos gobiernos subnacionales tienen ya estructuras administrativas y técnicas constituidas y fortalecidas que pueden asumir acciones específicas y competencias específicas, y también acciones de cooperación junto con organismos internacionales. Pero por otro lado tenemos dos retos. Algunos otros países, los gobiernos subnacionales tienen capacidades muy limitadas. Es muy heterogéneo las capacidades a nivel de los gobiernos subnacionales. No es constante, no es que todos pueden asumir una cooperación directa con organismos internacionales. Son muy limitadas y hay un espacio de trabajo. Y también lo que ya se mencionó anteriormente sobre restricciones legales e incluso constitucionales para que los gobiernos subnacionales puedan negociar directamente con organismos internacionales y asumir compromisos de cooperación internacional. Entonces, en conclusión, la estructura administrativa, las competencias, las capacidades, incluso la disponibilidad financiera de los gobiernos subnacionales son muy diferentes entre un país y otro, e incluso dentro de un mismo país, entre un gobierno subnacional y otro. Por esto, me parece que las oportunidades, estoy concluyendo, y los retos para promover la cooperación internacional directamente con los gobiernos subnacionales deben ser evaluadas caso a caso, gobierno subnacional por gobierno subnacional en cada país, y bajo un proceso
coordinado con los gobiernos nacionales. Al final, los gobiernos nacionales son los que asumen el compromiso país en un contexto de cooperación internacional. Hay una potencialidad enorme para trabajar con los gobiernos nacionales o intensificar el trabajo. Se necesitan varios arreglos de orden legal, institucional, de capacidades y sobre todo el acompañamiento del gobierno nacional con una política que promueva la cooperación técnica directamente a gobiernos subnacionales sobre la base de sus prioridades para enfocarse en cambio climático. Gracias. Muchas gracias. Bueno, coincido al 100% con lo que han dicho mis colegas. Definitivamente la cooperación sur-sur es algo muy importante y muy próspero en la región. Sin embargo, hay asignaturas pendientes, específicamente en cómo incorporar al sector privado, como mencioné al principio, en estos esquemas de cooperación sur-sur. Se ha trabajado mucho más con organizaciones no gubernamentales y con mucho éxito, y menos con el sector privado. Creo que eso remite, aparte de lo que hablábamos anteriormente, acerca de la importancia de prever esquemas de largo plazo para poder involucrar a inversores que estén dispuestos a formar parte de estos esquemas de cooperación. Por el otro lado, a nivel del sistema de Naciones Unidas, no sé si todos conocen que existe una oficina de las Naciones Unidas para la cooperación sur-sur, o sea que es una medida directa de la trascendencia que tiene este tema en el escenario de desarrollo de este sistema de cooperación a mediano y largo plazo. Pero en definitiva hay que seguir explorándolo, hay que seguir trabajándolo. En el caso de UNOPS en particular, hemos trabajado la cooperación sur-sur, específicamente en el caso de la reconstrucción de Haití, posterior al terremoto. Sin embargo, creemos que la intervención más estratégica tiene que ver con esa intervención preventiva, donde la cooperación sur-sur puede sumar y mucho, precisamente por lo que decían antes los colegas, la enorme experiencia que hay acumulada en la región a partir de países de renta media que han trabajado mucho en temas vinculados al desarrollo y al cambio climático en particular, y entonces son oportunidades para aprovechar. En cuanto a los principales desafíos para trabajar con la cooperación subnacional, creo que hay dos tipos de escenarios. Los países federales son más complejos desde el punto de vista legal e institucional, pero si lo miramos un poco con la lógica de la infraestructura y vemos que el cambio climático obliga a blindar las infraestructuras, a adaptarlas a los eventos extremos, ¿por qué pensar que los sistemas legales van a tener que mantenerse exactamente iguales que antes del cambio climático? Creemos que realmente el cambio climático está generando un verdadero tsunami sobre los sistemas legales que van a tener que desacralizarse un poco para atender las nuevas demandas. Hoy por hoy el sistema institucional opera muchas veces como un dique que frena la ayuda y la cooperación internacional allí donde es necesaria, y creemos que en el marco del objetivo número 17 de fortalecer los medios de implementación hay una oportunidad excelente para no dejar afuera los sistemas legales, sino incorporarlos a las estrategias de adaptación, y que también esas legislaciones tengan que flexibilizarse para permitir que los flujos de inversión lleguen allí donde realmente es necesario. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Respecto a esta segunda pregunta de la cooperación sur-sur, realmente los programas de USAID trabajan ya sea a nivel bilateral, o sea, país por país, o a nivel regional. Y formalmente, oficialmente, no tenemos ningún programa enfocado a la cooperación sur-sur. Sin embargo, ya que tengo el micrófono, quisiera mencionar un par de casos que son, en mi opinión, muy bonitos ejemplos, no de cooperación sur-sur, sino más bien de cooperación triangular, justamente como mencionaban los antecesores. Creo que son ejemplos muy bonitos, muy exitosos. Uno de ellos es el programa Silva Carbon. Este es un programa de cooperación técnica que llevan a cabo
de manera conjunta 8 agencias técnicas del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo USAID, el Departamento de Estado, la NASA, el Servicio Forestal, el Servicio Geológico y otros. El programa busca mejorar las capacidades de los países en desarrollo para el monitoreo y gestión forestal, apoyando el diseño e implementación de sistemas de reporte y verificación de los cambios en la cobertura forestal y en las emisiones que se derivan de esos cambios. Ahora, el programa en general opera tanto en África como América Latina y sudeste de Asia. Sin embargo, en el caso de Latinoamérica se presenta una situación particular que algunos pocos países de la región, como es el caso extremo de Brasil, pero también de México y de Colombia, cuentan ya con capacidades muy avanzadas en materia de monitoreo forestal. De tal suerte que las actividades del programa Silva Carbon en Latinoamérica en realidad es un intercambio muy rico entre la experiencia y conocimientos técnicos de los expertos del Servicio Forestal o el Servicio Geológico de los Estados Unidos, por ejemplo, pero también de los expertos de la Comisión Nacional Forestal de México, del IDEAM de Colombia, del IBAMA de Brasil, etcétera, con los otros países que apenas están o que todavía están en el proceso de desarrollo de esas capacidades, ¿no? Es un ejemplo muy bonito. Otro ejemplo semejante es que varias misiones de USAID en Latinoamérica tienen programas que les llamamos de cooperación interagencial. Es decir, USAID trabaja conjuntamente con el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Estos programas abordan, entre otros temas, manejo de incendios forestales, manejo de plagas forestales, inventarios forestales, desarrollo de sistemas de monitoreo, reporte de carbono forestal, entre otros temas. Y resulta que en la región hay varios países que comparten condiciones y problemáticas similares en estos temas, como es el caso de México y varios de los países de Centroamérica. Y sucede algo semejante. En el caso de México en particular, ya cuenta con con capacidades muy amplias en estos temas que han sido desarrolladas en parte con la contribución técnica de los expertos del Servicio Forestal que se ha venido dando a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, de esa manera, en los programas de cooperación interagencial de USAID, Servicio Forestal en Centroamérica, varios países de Centroamérica aprovechan la experiencia o los conocimientos técnicos, tanto de los expertos del Servicio Forestal como de los expertos de la Comisión Nacional Forestal, en un ejemplo muy bonito también de cooperación triangular. Finalmente, ¿cuáles son las oportunidades y retos al trabajar a nivel subnacional? Como les mencionaba, USAID trabaja primariamente a nivel nacional, pero en la práctica también trabajamos a nivel subnacional. Entonces, uno de los retos que hemos visto ocurre frecuentemente, y ya lo mencionó Leo también, es el asegurar la coordinación o la congruencia de las visiones, prioridades del gobierno nacional con de los gobiernos subnacionales con los que trabajamos. Sí, en segundo lugar, que también ya lo mencionaron, es la diferencia en capacidades tanto técnicas como institucionales, que comúnmente son más amplias al nivel subnacional que al nivel nacional que al nivel subnacional. Entonces tienes que ajustar el enfoque para poder abordar ambos. Sin embargo, creo que hay varias oportunidades que hemos visto en las prácticas. Por una parte, el trabajo a nivel subnacional te brinda el contacto y el conocimiento de los problemas muy concretos y específicos que se presentan en ciertas regiones particulares. De tal suerte que el trabajo a nivel subnacional te lleva a trabajo muy enfocado y muy concreto. Y la segunda oportunidad es que si además tienes la suerte de encontrarte con un gobierno subnacional que está muy comprometido, muy metido en el tema, como hemos tenido la suerte de encontrar en México con los gobiernos de los estados de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de Chiapas y de Jalisco, y seguramente es el caso de muchos de los gobiernos subnacionales que están aquí representados. Entonces, lo que da como resultado es que se traduce el trabajo en acciones muy inmediatas y en logros muy concretos e inmediatos a nivel subnacional. No es que a nivel nacional no suceda, sino que a ese nivel el trabajo principal o primariamente da como resultado instrumentos técnicos o instrumentos de política pública que solo hasta posteriormente se llevarían a la implementación en el terreno. En cambio, en el nivel subnacional, esto puede dar lugar a resultados muy concretos en el terreno de manera más inmediata. Gracias. Okay. Firstly, I would like to present the case of cooperation in Mexico.
Our experience in South-South cooperation corresponds with sharing bilateral activities to third countries in 3 ways: training courses in Mexico, dispatching on Mexican exports, and trilateral technical cooperation projects. Coastal wetland conservation project took place in the Yucatan Peninsula starting from 2003 for 7 years. The area of Riac Celestun Biosphere Reserve was facing the destruction of its aquatic ecosystems and the death of its mangrove forests. JICA collaborated in the restoration and protection of mangroves by enhancing the skills of the rangers, improving waste management, and involving the local community. The result of this project set the foundation stone to develop a training course of management of protected area in the Mesoamerica Biological Corridor, which strengthened the network of institutions participating on this course. Consequently, a participant from Honduras presented an action plan to JICA's local office, giving birth to a new project of trilateral cooperation in managing of biological corridors in Honduras. Mexican experts were dispatched as advisors, resulting in the legislative development of the management of the corridors in Honduras. The South-South cooperation is one of the priority areas for JICA Mexico office. In our view, Latin America is of major relevance in this kind of cooperation, since the countries in the region are culturally similar and share similar problems as well, resulting in the positive impact to solve the regional issues. As for second, as for opportunities, exist many cooperation partners, each of which has its advantages. For example, Japan, because of typhoon, earthquake, and tsunami, has much experience and knowledge in local governments and advanced technology in private companies for disaster prevention. Seeing is believing. We have lots of capacity development program in Japan. Of course, you can access to it. As for challenges, there are many points, maybe, but I'm going to focus on the human resource development. Human resource development is always important in specifying problems and making them clear, and formulating projects and taking leadership in the project. We might help in this field through, as I mentioned, the capacity development program. Thank you very much. No están cansados, no está bien. Quizás voy a volver a lo que hablé sobre el tema del cambio climático, que es un tema global, que es transversal, que concierne muchas actividades, que es al nivel de un país hasta una familia o una persona. Y olvidé algo, es que es un tema también que concierne la generación actual y la generación futura. Y hay un tema que nos parece esencial, es la transmisión de los valores entre nuestra generación y los niños. Y no podemos pensar a cumplir los retos, por ejemplo, del Acuerdo de París o los retos de cambio climático sin pensar a la educación. Y la educación para mí es algo esencial. Es quizás un primer tema para cambiar, no voy a decir cambiar el mundo, pero cambiar el modelo, cambiar el modelo de crecimiento económico. No podemos hacerlo sin pensar a la educación y lo que vamos a transmitir a los niños. Y por ejemplo, la FED